Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana dicho programa, y quiero comentarles que hoy tenemos la satisfacción de contar con la presencia nada menos que del señor almirante Manuel Rodríguez Gordillo. Él es un veracruzano que ha estudiado pues no solamente la carrera en Veracruz, en la Escuela Naval, sino ha tenido también una serie de estudios en el extranjero. Él es egresado de la Escuela Naval Militar, generación 1952-1956, es ingeniero geógrafo, es oficial del Cuerpo General. También estudió en la Naval Air Training Command de la Marina de los Estados Unidos. Se graduó como piloto aviador naval con especialidad en portaaviones y guerra antisubmarina. Tiene un posgrado en la Escuela de Aviación Naval en Las Bajadas, Veracruz, es piloto de helicópteros. Tiene estudios también del Centro de Estudios Superiores Navales en el Estado Mayor Naval, en lo que es alta dirección, organización táctica y estrategia naval. Tiene estudios también en la Naval War College de Newport en Estados Unidos, donde se graduó en altos estudios de mando naval, geoestrategia y geopolítica. Tiene también estudios superiores navales, en fin, una serie de especialidades que ha estudiado nuestro amigo el almirante Manuel Rodríguez Gordillo, y que pues obviamente lo hace ser un profesional de su actividad y también un experto en diversos temas, y es un apasionado desde luego de la historia de México y de la educación. Él ha participado en diversas actividades. Algo que le agrada mucho, también me lo ha comentado, es poder impartir clases y transmitir esos conocimientos que ha venido adquiriendo. Por lo tanto, le damos la bienvenida. Señor almirante, un gusto tenerte aquí, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, es un privilegio poder dirigirse a un público tan selecto como la audiencia que tiene esta estación. Muchas gracias. Muchas gracias, y entremos en materia porque, como siempre, nuestro enemigo es el tiempo y tenemos muchas preguntas que plantear. Almirante, tú estuviste, por lo que estoy enterado, en la construcción, en el proyecto Tonatiuh, en la construcción de un avión que, para que nuestros amables radioyentes se enteren y lo sepan, es un avión que puede despegar y aterrizar en una pista de solamente 60 metros de longitud. Es un avión que se construyó aquí en Veracruz y que fue uno de los proyectos que impulsó el almirante Manuel Rodríguez Gordillo. Vamos a pedirle que nos platique acerca de ese proyecto, cómo lo logró, cuántos prototipos se hicieron y de alguna manera que nos transmita pues los retos y experiencias que tuvo con este proyecto. Bueno, la intención era crear un avión pues que sirviera para los pilotos que apenas empiezan, para la Escuela de Aviación Naval, pero al mismo tiempo que pudiera desarrollar labores como de investigación y pues vigilancia cercana, y que también pues sirviera de avión de enlace en campos no preparados. Eso es la circunstancia que se hizo un avión que es capaz de entrar en terrenos no preparados y campos cortos y salir de ellos también. ¿Esto lo hicieron ustedes solos? No. ¿Hubo participación de otras escuelas? Tuvimos la fortuna de estar en el momento y en la circunstancia de hacer por primera vez en México pues acuerdos de colaboración con un centro de estudios superiores de investigación como es el Politécnico, ¿sí?, junto con Fuerzas Armadas, que en este caso es la Armada de México. De ahí surge este proyecto de crear un avión con esas características para suplir
la demanda nacional y para buscar cierta independencia tecnológica del extranjero que desgraciadamente a veces nos ata en nuestro desarrollo. Claro, yo recuerdo hace muchos años que inclusive dentro de los tratados, tengo entendido, de Bucareli, para lograr el reconocimiento de Obregón, hubo una serie de acuerdos que inclusive eran lesivos para la soberanía nacional, donde se prohibía fabricar aviones. Eso estamos hablando del año veintitantos, y pues me enteré que se fabricaban aviones en Baja California en esos años, estamos hablando de los años 20 o 30, y la idea era que México pudiera en ese aspecto destacar como nación que tenía la posibilidad de fabricar aviones, pero a raíz de esos tratados pues prácticamente se canceló. El hecho de que ahora, años después, pudieran fabricarse aviones en Veracruz debe de haber sido un reto y además motivo de orgullo para los veracruzanos que aquí en nuestro puerto se pudieran fabricar este tipo de aparatos. Claro, inclusive en la época, en sus inicios, en los años 20, hay que darle el mérito de los primeros que hicieron un planeador, que jalaban con un coche de vapor en los llanos de la colonia Roma, los hermanos Aldazoro y unos compañeros, pero estamos hablando de inicios del siglo pasado. Con un coche de vapor lo jalaban. Y hubo también fábrica de motores, se hicieron, pero desgraciadamente no pasaban un poco más allá del prototipo, como fue también la hélice Anáhuac, que se hizo en los años 20, y el Pinocho, y hubo otros, pero realmente un proyecto con un poco más de alcance, que prosperó y con la intención de ir creando una industria aeronáutica en México, fue el proyecto Tonatiuh. Ese es el que ya el avión en ese proyecto se hizo totalmente en México. Sí, se hizo totalmente en México, con muchas cosas que pues pudieron y debieron haberse patentado, porque se hicieron innovaciones bastante serias y bastante interesantes. Se hicieron 12 unidades, tuve el privilegio de estar al frente de eso y ser el piloto de pruebas y el constructor. Muy bien, pues muy interesante, porque el hecho de que alguien diseñe un aparato y lo vaya a probar otro, pues es un acto de fe para el piloto que va a probar lo que otro diseñó, pero en este caso pues es una muestra, yo creo que de seguridad, de confianza, porque el que diseña el avión es el mismo que lo va a pilotear, pues resulta todavía doble mérito. Bueno, fue la realización de un sueño infantil. Yo fui aeromodelista de niño y diseñaba mis aviones también de liga, con motor de liga, y pues qué máxima satisfacción la de realizar un avión y subirme en él. Claro, ya lo creo. Eso es para que nuestros amables radioyentes sepan cuáles eran los motores de liga, porque me tocó a mí había unos aviones de una madera muy ligera y tenían una hélice, no sé si te refieres a eso, yo tuve varios, le dabas vuelta a la hélice, se torcía la liga y al enderezarse la liga, la hélice giraba y el avión avanzaba. Así era. Y en algunos casos volaba. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento en su programa Líderes de Opinión para seguir platicando con el almirante Manuel Rodríguez Gordillo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando o platicando esta mañana con el almirante retirado Manuel Rodríguez Gordillo, quien es el autor y el impulsor del proyecto Tonatiuh. El proyecto Tonatiuh consiste en la fabricación en México, concretamente en Veracruz, de un avión con características especiales que puede despegar y aterrizar en una pista de solamente 60 metros de longitud. Esto que estamos comentando, almirante, que es pues muy interesante porque nos demuestra que cuando hay voluntad en México se pueden lograr las cosas, no siempre tiene finales felices. A veces la burocracia, la falta de apoyo económico, a veces el desinterés de las autoridades en este tipo de proyectos hace que las cosas no se puedan dar. Afortunadamente en tu caso lograste tu sueño, lograste el objetivo. Para dar un enfoque diferente al tema y para que esta plática pueda servir de referencia o de información para quienes tienen interés en que
México salga adelante. Yo te preguntaría, ¿cuál es, en tu opinión, la causa principal o cuáles son las causas principales del atraso que tenemos en México en muchos aspectos? Hemos mejorado, también hay que reconocerlo, pero la brecha con las naciones que van adelante en tecnología, en infraestructura, etcétera, me da la impresión que en lugar de acortarse a veces se agranda. Bueno, yo quiero aclarar primero, no fui yo el que lo hizo, fue la institución, la Armada. Yo, sí, como parte de la Armada estuve al frente de eso, pero es el esfuerzo combinado y la intención de una institución, no de un individuo. Desde luego. Entonces, así lo entendemos, pero bueno, finalmente las instituciones están formadas de personas. Claro. Ahora, la causa es esta, ¿no? Yo tenía un letrero puesto ahí en la Dirección de Construcciones Aeronavales de la Armada de México, el cual fui director y creador de ella, que el subdesarrollo, más que una situación tecnológica, es un estado de ánimo en donde la voluntad de ser se encuentra sometida. Es interesante. Es salir de ese sometimiento, porque creo que nosotros tenemos la misma capacidad que cualquier ser humano de cualquier punto del planeta y de cualquier etnia. No me gusta la palabra raza, sino de cualquier punto. El asunto es que a veces nos dejamos llevar por intereses y queremos tener antes que ser. O sea, eso podríamos decir que nos gusta o pretendemos cosechar antes que sembrar. No necesariamente, podría ser, pero yo calculo que no es así, ¿no? Sino simplemente cuando hablo de gente que está en la toma de decisiones en alta dirección, a veces viven más preocupados por su futuro personal. O futuro político, tal vez. Bueno, futuro personal, ajá, que por servir. Cuando sucede eso, se pierde la mística del servicio y se busca tener. Antes que ser. Antes que ser, sí. Ahí es donde fracasan las cosas. Alguien ha dicho por ahí, y no lo ha dicho cualquier gente, sino personas que se han dedicado a estudiar el comportamiento humano, que el ingenio del mexicano es superior al promedio, que la facultad que tiene el mexicano o la cualidad que tiene de innovar, de reparar, etcétera, difícilmente en otra cultura se tiene. Eso lo vemos cuando en otros países se daña algo, simplemente se reemplaza la pieza dañada y el aparato o el equipo sigue funcionando. El mexicano, a lo mejor por las dificultades económicas que pasa para comprar una pieza de repuesto nueva, pues opta por desarmar, averiguar cómo funciona y repararla. Y se logran a veces reparaciones que me lo han dicho personas que vienen de otros países, pues les parecen asombrosas, porque finalmente implica una inventiva, una disposición de arreglar, de reparar, que difícilmente ellos manejan, difícilmente aplican en sus países de origen quienes fabrican las piezas. Pero si todas esas facultades, todas esas cualidades las tiene el mexicano, ¿en dónde nos atoramos? ¿Por qué estamos en el ya merito cuando pudimos haber sido campeones o podemos ser todavía campeones en muchas disciplinas, en muchas áreas? Bueno, yo no comparto plenamente eso. No quiero decir con esto que el mexicano no lo tiene. Yo creo que es una parte inherente del ser humano, y existe en todos los países. No nos olvidemos de los chinos, de los alemanes. Si así fuera en absoluto, pues creo que tendríamos el campeonato mundial en patentes, ¿verdad? Sí. Lo cual no es cierto. Ajá. Lo que sucede es que muchas veces la necesidad nos obliga a aguzar el ingenio para resolver problemas, pero esto es inherente al ser humano y se da en todos los países. Dice por ahí una frase que a mí me gusta mucho, dice: la adversidad aguza el ingenio, la prosperidad lo limita. ¿Crees que sea cierto? Es cierto. Nos vuelve un poco holgazanes en el sentido de perezosos mentales. Vamos a lo fácil. Bueno, ese es uno de los motores que ha provocado el desarrollo del ser humano.
el buscar hacer más fácil o encontrar las cosas al menor precio y al menor esfuerzo. Por eso se hacen las máquinas, por eso hemos creado tanta tecnología, para poder hacer más con menos esfuerzo y a menos costo. Mencionabas que a veces quienes toman las decisiones están basando esas decisiones más bien en su futuro personal, en su futuro político, más que en el bien de la sociedad, más que en el bien del país. Ahí es, al menos que lo haya interpretado mal, pero ahí es donde se pierde un poquito la mística del servir que mencionabas y se busca más el tener que el ser. Estás tocando un tema tan importante para México, que eso se llama pérdida de valores. Y eso es el producto de la falla o del quebranto de un sistema educativo que a partir de los sexenios de la Guayabera y el Tepache, los años 70 por ahí o poco antes, se fue degradando la enseñanza de valores y nos enseñó, dejó de ser parte del sistema educativo. Esto, y aquí no quiero prolongarme mucho, pero sí quiero dejar señalado que la educación tiene dos vertientes muy importantes. Una, que es la formativa, que es crear ciudadanos, o sea, enseñar valores de gente que sea capaz de convivir en armonía con los demás y cooperar con el grupo para el beneficio de todos. Eso se dejó de enseñar. Se quitó el civismo, se quitó el ejemplo que deben dar muchos de los maestros y se entendió la educación como la enseñanza de arte, ciencias y tecnología, pero también eso se politizó y entonces en una idea o una concepción muy equivocada de lo que es la democracia, se pensó que todo mundo puede ser científico y todo mundo debe tener un título universitario. Para lograr eso se fue disminuyendo la excelencia académica. Y entonces pues, empezaron a regalar títulos y a llegar a lo que actualmente tenemos, con muchos profesionistas cuyos conocimientos no responden al título que enseñan. Y pues esto tiene un nombre, subdesarrollo. Es la consecuencia. Sí. Pero básicamente las dos cosas son graves, porque cuando hablamos de ciencia, tecnología, conocimiento, cuando no se pone al servicio del hombre porque hay una ausencia de valores, es dañino, porque se utiliza como herramienta de dominio o de explotación. Y entonces tenemos gente que adquiere ciertos conocimientos que los tuvo gracias al esfuerzo de la sociedad, a la oportunidad que le dio el gobierno o la propia sociedad con becas, y cuando adquieren ese conocimiento, pero sin valores, se olvidan del origen, se olvidan de quién los apoyó, así es la propia y entonces sociedad. Encontramos lo absurdo de que cobran una monstruosidad por una cirugía. No están devolviendo nada de lo que la sociedad les dio. Eso es pérdida de valores. Y ese es el origen de la corrupción también. Yo creo que aquí vale la pena resaltar el hecho de que quienes estudiamos en una escuela, yo soy egresado de una escuela oficial, de una escuela del gobierno, como le dicen en muchas ocasiones, yo creo que se nos ha olvidado que esos estudios los pagó el pueblo, que esos estudios los pagó la ciudadanía y que hay un compromiso ineludible de devolverle a la ciudadanía una parte, o a la sociedad una parte de lo que la sociedad invirtió en nosotros. Yo quiero presumir de eso, porque soy hijo de la heroica escuela naval y no tan solo me enseñaron los valores, me los tatuaron en la conciencia y sigo creyendo en ellos y he tratado de utilizar todo lo que sé al servicio de los demás, porque así me lo enseñaron. Pues qué bueno, porque hace falta gente que sirva con sus ideales como punto de referencia para muchos jóvenes, para que de alguna manera vean que hay otras cosas, que hay otras prioridades, la patria, la comunidad, los padres, la familia. Sí, señor. Los ancianos, los desvalidos, hay mucho que hacer. La escuela naval no nada más me dio conocimientos, no nada más me enseñó técnica, ciencia, sino también me enseñó valores. Formación, me formó. Algo que se está recuperando. No quiero señalar porque
Actualmente se está haciendo un esfuerzo que me place mucho, me llena de satisfacción, porque siempre he gritado esto para que me oigan. Estaba escuchando desde hace un par de días al secretario de Educación Pública que están realmente transformando lo que es el sistema educativo mexicano. Ojalá y no nada más sea la limpieza por corrupción, sino que también un reordenamiento de lo que debe ser la educación y formación de valores para ser ciudadanos. Está muy interesante, continuamos con este tema en un momento más. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento con Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al almirante retirado Manuel Rodríguez Gordillo, quien nos está comentando diversos tópicos sobre la educación en México. Me decías que hay una tendencia de la Secretaría de Educación Pública para corregir muchos de los problemas que desde hace años tiene la educación en México. Yo deseo fervientemente, de todo corazón, que esto sea una realidad y que pueda haber los cambios necesarios, no solamente para darle información adecuada a los alumnos, sino para darles también la formación que se requiere. Tengo algunas dudas. Hoy en la mañana leí en el periódico Universal un encabezado que decía que, de acuerdo con la política que va a seguir la Secretaría de Educación, ahora a los aviadores les van a dar, para que ya no sean aviadores, les van a dar plazas, les van a dar plazas de directores, de subdirectores o de no sé qué historias. Yo creo que esos señores que estuvieron de aviadores debían de sancionarlos, no darles de premio una plaza, debían de sancionarlos y exigirles que devolvieran el dinero que cobraron ilícitamente sin desquitarlo, premiarlos con una plaza de ese nivel de dirección o de subdirectores o una plaza administrativa. Me parece una aberración, porque sería en lugar de castigar, sería premiar a quienes estuvieron violando la ley. Desde luego que sí, pero yo quisiera hablar sobre el término ese de aviadores, porque yo soy aviador naval. Bueno, sí. Soy aviador naval, pero aviador efectivo, ¿no? Claro. Inclusive he sido piloto de pruebas. Claro. Se refieren a los que aterrizan solamente. Vamos a llamarle parásitos, que es el verdadero nombre, ¿no? Me parece bien, vamos a hacerle el cambio. Sí. Bueno, es que les llaman aviadores porque aterrizan solamente los días de quincena a cobrar, pero como ahora se paga por tarjeta de débito, una situación así se le llama, en el banco le sitúan el dinero, pues a lo mejor ya no necesitan ir ni cada 15 días a cobrar, les llega el dinero constante y sonante a su cuenta. Vamos a llamarle tarjetavientes virtuales. Tarjetavientes, muy bien. ¿Cuáles son las soluciones que tú propones para que pudiera salir México adelante? Hablábamos de los valores, de la formación, del combate a la corrupción. ¿Qué más crees tú que se pueda considerar como parte esencial del cambio que tenemos que dar para poder transformar a México en una nación con más libertad, con más oportunidades de empleo, con más desarrollo, con más bienestar, con más salud, con más infraestructura, con más oportunidades de crecimiento? Mira, Paco, yo creo, y estoy seguro de ello, de que todos los problemas de México, todos, caen en un mismo embudo al final. Ese embudo se llama corrupción. El mejor programa, la mejor intención, la mejor idea, se pudre, se prostituye cuando es tocada por la corrupción. Es como cuando pones una manzana podrida en un cesto de manzanas frescas, las va a pudrir a todas muy rápidamente, porque es mucho más fácil, pues, tomar lo que no es suyo que trabajar para hacerlo. Y pues es parte de la naturaleza humana, quizá del instinto de buscar lo fácil, que al mismo tiempo que ha dado pues motivo a la creación de la ciencia y de la tecnología, también a la corrupción, porque es otra forma de conseguir todo fácil. Que, desde luego, cuando hablamos de corrupción, rápidamente pensamos en políticos, en burocracia, etcétera. Pero
¿Qué crees tú que puede hacer el ciudadano común y corriente para tratar de revertir esto? Yo creo que primero estar consciente de que la corrupción le hace daño a México y por consiguiente al que comete el acto de corrupción. Pero ¿qué crees tú que podía hacer el ciudadano común para empezar a cambiar esto? Bueno, cuando hablamos en México de ciudadano común, quiero descartar a los acarreados que venden su futuro por una torta, por un sombrero o por una cantidad de X. O por un televisor. Sí, así es. Digo, ese no le puedo yo llamar ciudadano. Un ciudadano es un individuo que está consciente en su formación y tiene sus valores. Simplemente hacer valer esos valores. ¿Cómo? Exigiendo y cumpliendo. Porque yo no puedo exigir si no cumplo. Esto tiene que ser como una balanza que esté en equilibrio, derechos y obligaciones. No Así puede haber es. derechos sin obligaciones, ni obligaciones sin Así derechos. es. Entonces, es simplemente que el verdadero ciudadano se haga ciudadano y exija. Cuando todos hagamos eso, la corrupción se acaba. Es tan corrupto el que pide la mordida como el que da. O a veces el que ofrece. Así es. Entonces, y lo hablo, la corrupción ha corroído a todos los sistemas de tal manera que ya nos parece como algo normal, el que no tranza, no avanza. Aquel político pobre es un pobre político. Hay algunas frases lapidarias, ¿eh? Sí. Y además a mí me asombra el conformismo de mucha gente. Hay gente que dice, bueno, miren, sí robó, pero hizo mucha obra, como si eso justificara, o como si eso devolviera el recurso que robaron. Es un absurdo, pero mucha gente lo ve como normal. Aún más, si otro lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Esa es una de las formas un tanto cínicas, ¿verdad? Pero es que el cinismo nos ha convertido en un país de simulaciones, en un gatopardismo permanente. Es como si estuviéramos leyendo Fuenteovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. ¿Sí? Así es. Pues es interesante. Creo que debemos de tomar algunas ideas de quienes inventaron la democracia, como fueron los griegos de la antigüedad, que decían, para poder participar en una democracia se requieren dos condiciones: que quien va a votar sepa leer y escribir. Hablo de una época donde a lo mejor el 5 o 10% de la población de ese país sabía hacerlo, pero además que paguen impuestos. Eran las condiciones que ponían. Aquí va gente que van personas a votar, así es como están las leyes, que no pagan impuestos, que son analfabetas funcionales, que como tú dices, con una torta o un refresco les compran el voto, o con dinero. Y esto hace obviamente que no ganen las elecciones siempre los mejores candidatos, sino los que más dinero le meten a la campaña para tener con qué comprar votos. Y esto nos lleva a situaciones denigrantes, donde en lugar de tener a un capitán que guíe el barco del país, o del estado, o del municipio, con la suficiente capacidad para conducirlo a buen puerto, hablando en términos marítimos, pues resulta que tenemos al que es más guapo, al que es mejor parecido, a quien dio más dinero, y pues no son forzosamente un dechado de preparación para llevar el país en las condiciones que todos anhelamos. Y por eso está en muchas ocasiones pues el país con tantos problemas, o los estados con tantos problemas, o los municipios con tantos problemas, y esto no es aplicable nada más a un partido, a muchos que han caído en lo mismo. Y pues todo esto tenemos que cambiar. Es que se ha entremezclado. Hay una confusión mental por ausencia de valores, por no tener una dirección. Primero, no hemos creado una visión de México a futuro, sino improvisamos cada vez, a cada rato. No tenemos un proyecto de nación definido hacia dónde dirigirnos, que enfoque y organice todos los esfuerzos hacia ese logro. Y navegamos en zigzag.
en lugar de hacerlo en línea recta. Así es, pero por otro lado, vemos el quehacer político, y esto ya es costumbre que todo mundo acepta, ¿no? Como un negocio, como una forma de servirme, no como una mística de servicio para mejorar a la sociedad. Ese es el problema, pero volvemos a lo mismo. Pérdida de valores igual a corrupción. Ahí está el origen de todo. Ahí está el origen de todo. Quiere decir, si entiendo bien, para ir aterrizando algunas conclusiones, quiere decir esto que si nosotros recuperamos valores, combatimos la corrupción, cumplimos como ciudadanos con nuestras obligaciones, una vez que hayamos cumplido con esas obligaciones y exigimos nuestros derechos, empezaremos como ciudadanos a hacer lo necesario para que este país mejore. ¿Sí? ¿Así es? Así es, así es. Me gustó mucho el tema que escribiste antes de entrar aquí al estudio, a la plática. Yo quisiera que lo compartieras con nuestros radioyentes. Lo escribí pensando en los problemas que me inquietan porque quiero mucho a mi país y he dedicado mi vida a servirle. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron en mi casa y me lo reafirmó la Escuela Naval, la Armada, y tengo el privilegio en este momento de dirigir al grupo colegiado del Almirantazgo en Veracruz, del Almirantazgo de Retirados. Y coincidimos en esto. Y pobre de mí si me desvío de algo, porque ellos sí tienen sus valores y me exigen como dirigente. Muy interesante. Vamos a ir a una pausa, si les parece bien. Regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. No se vaya, le vamos a pedir al almirante que nos lea algunos fragmentos del escrito que amablemente nos preparó para la entrevista de hoy. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el almirante retirado Manuel Rodríguez Gordillo, quien el día de hoy en la mañana, antes de entrar a la plática, anotó de su puño y letra algunas ideas muy interesantes. Él ha sido maestro de la Escuela Naval, tiene ideas muy claras, muy firmes. Yo le reconozco y le admiro los principios que él tiene como persona, como militar, y le vamos a pedir que nos comparta algunas de las ideas. Por favor, Manuel. Me hubiese gustado más que lo leyeras tú, pero tienes mejor voz y mejor dicción, pero bueno, va de ahí. Cuando la ciencia y la tecnología no van acompañadas de los valores, no le sirven al hombre, no construyen bienestar, se convierten en herramientas de dominio y de explotación del hombre, o sea, lo destruyen. Ciencia y tecnología más valores es igual a progreso. A veces nos olvidamos de los valores y yo creo que es el elemento fundamental que arropando a la ciencia y la tecnología nos puede sacar adelante como país. Claro, pero quizá cuando hablamos de valores, a lo mejor estamos pensando en valores financieros, estamos pensando en otra cosa. Yo quisiera aclarar lo que es un valor. Adelante. Un valor es una construcción abstracta que nos sirve para medir la conducta de los hombres, pero al mismo tiempo para darle sentido a la vida del hombre. Eso lo dices como militar, déjame decirte algo como ingeniero que soy. El valor para mí es lo que a veces no se ve, es como la cimentación de un edificio muy alto. No lo vemos directamente, pero es lo que sostiene el edificio. Un edificio enorme, bonito, hermoso, sin valores, es decir, sin cimientos, con el primer viento o con el primer sismo se cae. Claro, por eso el valor es una intangibilidad física. No lo podemos tocar, pero existe. Claro. Le da sentido a la vida. Porque entonces cobra sentido lo que hacemos. Le da sentido, le da rumbo. Bien, aquí cuando el conocimiento de la ciencia y la tecnología no se utilizan para construir, se usan para destruir. Cuando la ciencia y la tecnología no se utiliza para producir baratijas de tipo tecnológico, alienan al hombre y a la sociedad la llevan a la decadencia. Esta decadencia siempre es proporcional a la pérdida de los valores, porque los valores cohesionan a la sociedad. Son el cemento que le dan unidad.
y sentido a la propia vida de ella. Enriquecen y armonizan a los pueblos, además de que le dan una identidad y le dan un sentido de pertenencia, que va más allá del Viva México los 15 de septiembre y emborracharme porque soy muy mexicano. Eso se hace todos los días, no nada más los 15 de septiembre, cuando se utilizan los valores positivos y cuando quiere uno a su país. Querer a México es quererlo del diario. Sí. Porque es nuestra casa, es donde vivimos, es donde nacimos y donde seguramente nos van a enterrar cuando muramos. Entonces, pues tenemos que preocuparnos por conservar nuestra casa, por cuidarla, por acrecentarla, por lograr que tengamos un país más justo, con más oportunidades, con más infraestructura, con mejores condiciones de vida, con más igualdad, con más justicia. Todo eso lo anhelamos los mexicanos, pero estamos esperando que venga algún Quetzalcóatl, algún Mesías, alguien de fuera a arreglarnos, o la Virgen de Guadalupe que venga y nos lo solucione, cuando realmente todo eso lo tenemos que construir nosotros. Los mesías en la política generalmente se convierten en Führers. Eso es lo que dicen. Y lo vemos, no hablemos de México, pero hablemos de qué ha pasado, por ejemplo, en Centroamérica, qué ha pasado en Sudamérica. Llegan los salvadores del pueblo y luego dice, ya llegamos los que salvamos al pueblo, vamos a ver ahora quién salva al pueblo de nosotros. Dicho por los revolucionarios que llegaron en un momento al poder, algunos de ellos de una filosofía o de una tendencia política, otros de otra. Llegaron los demagogos que llegaron a repartir lo ajeno. Qué bonito es repartir tierras y que me digan que yo fui un benefactor de los campesinos, cuando no repartí las mías, repartí las ajenas. Lo grave es que repartieron títulos sin repartir conocimientos, porque eso no se puede repartir. Y lo más grave es que alguien un día llegó a sumar las hectáreas repartidas, y para repartir esa superficie creo que le hacía falta poner otro piso al país o a la República Mexicana, porque decía alguien que llevó los números que se había repartido más hectáreas de las que existían. Todo eso nos ha atrasado, todo eso nos ha enfrentado, todo eso nos ha causado un rezago que a mí en lo personal me duele, a mí en lo personal me lastima cuando leo la historia y veo cosas que no me gusta cómo se resolvieron, pero no se puede hacer nada de lo pasado, no se puede corregir lo que sucedió hace 60, 70, 80 o 100 años, cuando ni siquiera habíamos nacido, pero sí podemos hacer algo por cambiar a este país ahora, en lo que nos toca en este momento, para no estar viviendo de historias pasadas, para no estar viviendo con amarguras o con corajes por lo que sucedió, y sucedió de una manera diferente a como hubiéramos querido que pasara. Pero sí podemos hacer mucho por construir a partir de hoy, del día de hoy, el futuro, el México futuro que nosotros queremos tener. Pero hay que tener una idea de en qué consiste ese México que queremos. Para todos marchar y presionar y caminar en la misma dirección. Si no, los esfuerzos se desperdician y poco efecto tienen. Tengo algunos ejemplos de cosas muy sencillas, pero nos dan una idea de cómo la unidad puede lograr maravillas. Me tocó en una ocasión, iba yo por una calle, era arena, estaba suelta, mi coche se atascó. Íbamos 4 personas en el vehículo, había que desatascarlo, y resulta que dijimos, vamos a empujarlo, y unos empujaban de adelante para atrás y otros de atrás para adelante. Obviamente el carro no se movió. Me di cuenta de lo que estaba pasando, me bajé y les dije, oigan, vamos a empujar todos de aquí para allá y vamos a hacer que el carro se balancee para que el mismo carro nos ayude. Conclusión, lo hicimos muy rápido porque nos organizamos, sabíamos dónde queríamos ir, qué debíamos hacer. Y esto que es aplicable a algo tan sencillo, tan simple como es sacar un carro de un lugar donde se atascó, pues podemos hacerlo en el país
si lo aplicamos bien, con rumbo, con dirección, con fe, con optimismo, con la idea de lograr transformarlo para hacerlo un país mejor. Vamos a ir a una pausa y seguimos para que nos des algunas conclusiones. Como siempre, el tiempo es nuestro enemigo y se nos está agotando. Regresamos en un momento de su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al almirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien nos está hablando sobre diversos temas, sobre diversos tópicos, sobre sus experiencias, sobre los estudios que ha tenido y sobre la visión que tiene de México. Estamos hablando sobre la necesidad de impulsar cambios. Yo no sé si los cambios sean aplicables a la gente mayor, que creo que ya difícilmente puede cambiar, pero a lo mejor hay alguien mayor que tiene la capacidad de cambiar. Y sobre todo, yo quisiera que le dieras un mensaje, una conclusión a los jóvenes. Los jóvenes son la esperanza, porque son los que tienen la posibilidad de cambiar. Claro, es el México del futuro y hay que prepararlos. Yo lo que le aconsejaría a los jóvenes, basado en mi propia experiencia y en lo que he visto en ya mi larga trayectoria en el mundo, es que le debemos apostar al conocimiento, pero al conocimiento en todos sus sentidos, no nada más a una tecnología fría que a veces nada más sirve para destruir al hombre, sino que ese conocimiento y esa tecnología siempre vaya acompañada de valores para servir a los demás. Creo que no hay mayor satisfacción que sentirse útil en la vida. Creo que no hay mayor satisfacción para quien está abandonando este mundo que voltear a verlo y percibir que es un mundo mejor del que tuvo cuando apareció al nacer, y que él contribuyó un poco, quizá con un pequeño granito de arena, pero al final que contribuyó para ello. Yo creo que sería un mensaje muy, muy positivo si logramos dejar un mundo mejor que el que recibimos. Creo que no habremos pasado en vano por esta vida. Sí. ¿Y a los que no son tan jóvenes? A los que no son tan jóvenes, bueno, los que no son tan jóvenes siempre tienen manera de cambiar, sobre todo para mejorar. Y, por ejemplo, un fumador empedernido, cuando le dicen que tiene cáncer, deja de fumar, aunque sea muy tarde, pero va a tener mejor calidad de vida. Lo mismo puede pasar en nuestras visiones del mundo a cualquier edad, porque la calidad de vida no es llenarse de avalorios ni de baratijas. Somos seres sociales, son politicón, diría Aristóteles, ¿verdad? Somos animales sociales y el fundamento y la razón de existir es la sociedad en la que estamos. Un hombre solo deja de ser hombre, pierde humanidad, no tiene historia, no tiene cultura, no tiene nada. Vivimos en una sociedad, hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da para hacernos realmente hombres, porque se es humano en la medida en que socializamos. Y socializamos para bien. Uh-huh. Yo creo que el mensaje es claro. No sé si consideres que debas agregar algo para remachar bien la idea, pero yo creo que hay un gran compromiso de todos los ciudadanos para transformar al país. Yo conozco mucha gente de cierta edad, inclusive mayores que yo, que tienen una gran voluntad y una gran visión y una gran generosidad y están dispuestos a cambiar para mejorar. Es más, hay gente, yo creo que tú eres uno de esos casos, que se siguen preparando, que sigue estudiando. Algunos están retirados, pero siguen buscando la manera de ser útiles a su comunidad. Y yo creo que son ejemplos a seguir por parte de los jóvenes. Yo soy un almirante en situación de retiro, pero no estoy retirado de la vida. Claro. No estoy retirado de la sociedad. Desde luego, eso hay que aclararlo. Y ahora tengo más actividad que antes. Actividad porque participo en mucho más cosas, porque ya no estoy enfocado en una sola, que era mi modus vivendi. Ahora puedo dedicarme a muchas y participar y hacer, aunque siempre he hecho, y aquí voy a hacer una confesión,
Yo nunca le dije a la Armada ni a la Secretaría de Marina que yo hubiese pagado porque me permitiera subir a los barcos y a los aviones. No fui tonto, nunca se lo dije, porque a lo mejor me hubiesen cobrado. Y entonces me pasé la vida divirtiéndome y me pagaban por ello. Muy bien. Pues, señor almirante, un gusto haberte tenido aquí platicando con nosotros. Son tantos los temas que hay que platicar y tan breve el tiempo disponible, que yo espero que aceptes la invitación en unas semanas más para retomar la plática, para seguir comentando estos temas. Y pues yo quiero decirle a nuestros amables radioyentes que el señor almirante tiene 81 años y sigue en activo, sigue estudiando, sigue participando en un sinnúmero de actividades. Yo creo que gente como tú tienes todavía mucho que dar, porque los jóvenes están esperando ejemplos, testimonios que les sirvan de guía para su desarrollo personal, para su carrera y para poder ser gente de bien, ciudadanos de bien, hombres útiles a nuestra patria, a nuestro México. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación, que hayas venido a compartir con nosotros tus experiencias, tus vivencias, y pues confío en que aceptes, como te dije, la invitación para que en un futuro no muy lejano estés otra vez aquí platicándonos sobre los temas que manejas, sobre las ideas, sobre los ideales que tienes, que los veo muy firmes. Me emociona escucharte porque finalmente lo que aprendiste en la Escuela Naval, valores sobre todo, pues te han ayudado a guiar tu vida, y creo que esa experiencia transmitida en forma oportuna a los jóvenes puede servirles para que ellos también guíen la suya. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir. Claro. Muy amable. Quien no tiene ideales no tiene sentido de vida. Muy bien. Manuel, gracias otra vez. Muchas gracias a nuestros amables radioyentes y nos vemos Dios mediante, o nos oímos Dios mediante la semana próxima. Muchas gracias.